En este video vamos a ver la última etapa que nos queda ver para entender o dar por cerrado el tema de la transcripción del ADN. Recordemos que la transcripción del ADN era el copiado de la información que está alojada en el ADN en diferentes moléculas de ARN. Tenemos el ARN mensajero que porta el mensaje de la proteína que se quiere fabricar, el ARN ribosomal que va a formar estructuras denominadas ribosomas que van a leer ese mensaje, y el ARN de transferencia que va a ir llevando los aminoácidos para fabricar la proteína. Todas estas funciones de los ARN las vamos a repasar cuando veamos el proceso de traducción. Pero es importante que tengamos en cuenta que hay 3 moléculas de ARN, por más de que el proceso de transcripción lo focalicemos en el ARN mensajero. Recordemos que todo el proceso de transcripción es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que una vez que termine esa transcripción, las moléculas de ARN migran hacia el citoplasma, que es donde van a llevar a cabo su trabajo, que es para el que fueron fabricadas, que es sintetizar las proteínas que necesita esa célula. Bien, antes de que ocurra esta migración de las moléculas de ARN que se formaron hacia el citoplasma, es imprescindible que haya un proceso de maduración del ARN, una serie de cambios que va a sufrir cada una de estas moléculas para estar listas para poder cumplir su función. Es muy importante también en todas las materias en general, pero en biología en particular, que revean los videos anteriores para ir teniendo una noción clara de todos los pasos que estamos viendo. Todo lo que tiene que ver con la replicación del ADN y los videos anteriores de transcripción del ADN, sería importante que los tengan retenidos de algún modo, tomado apuntes o algo. Si cada vez hay que explicar el tema de cero, sería muy complejo avanzar. O sea, nosotros deberíamos entender lo que es una cadena codificante, lo que es una cadena no codificante, en qué se diferencia el ADN con sus 2 cadenas y en qué se diferencia el ARN con su simple cadena, cuáles son sus bases nitrogenadas, las del ADN, cuáles son las bases nitrogenadas del ARN. Todo eso ya está explicado en videos anteriores, así que pueden reverlos si hay algo que no entienden o preguntarme, obviamente. Bueno, vamos a analizar por separado a los diferentes tipos de ARN y ver en qué consiste su maduración. Vamos a empezar con el ARN ribosomal. El ARN ribosomal tiene la función de fabricar estructuras organelas que se llaman ribosomas, que seguramente las recuerda alguno de segundo año. Los ribosomas suelen formar estructuras larguitas que se llaman polirribosomas en el citoplasma. Si alguno recuerda el nombre polirribosoma, cuando veamos el tema que viene van a entender exactamente qué era eso, pero básicamente un polirribosoma es una cadena de muchos ribosomas. ¿Y qué es un ribosoma? Un ribosoma es una organela citoplasmática propia de células eucariotas y de células procariotas, cuya misión es leer el mensaje del ARN mensajero. Se encarga de leer esa codificación, de ir desentrañando ese mensaje que va a permitir fabricar una proteína. Esos ribosomas se forman con 2 cosas, con ARN ribosomal y con proteínas. Cada ribosoma está formado por 2 unidades, tiene una formita así y está formado por 2 unidades. Una unidad se llama unidad mayor porque es más grande y otra unidad se llama unidad menor porque es más chiquita. Bueno, la fabricación de cada una de estas unidades, el ensamblaje de esas unidades, no la unión entre ellas, sino que en principio están sueltas porque se ensamblan en el citoplasma, pero la fabricación de cada una de estas ocurre en el núcleo y es parte de la maduración del ARN ribosomal. Así como para fabricar un coche, yo tengo que tener ruedas, ejes, los asientos, el volante, y cada una de las partes por separado, y luego las voy a juntar para fabricar un vehículo, por un coche, por ejemplo. Para fabricar un ribosoma yo tengo que primero fabricar una unidad mayor y luego una unidad menor. Estas se fabrican en el núcleo. Entonces la maduración del ARN ribosomal implica la síntesis de la subunidad menor del ribosoma y de la subunidad mayor del ribosoma. La subunidad menor está formada por una molécula de ARN y proteínas
y la subunidad mayor está formada por 2 moléculas de ARN y proteínas. ¿Cualquier ARN? No, cualquier ARN no. Un ARN particular que se llama ARN ribosomal. ¿Y de dónde salió ese ARN ribosomal? Y fue transcripto del ADN. Hay una porción del ADN que tiene la información para fabricar ese ARN ribosomal. Bien, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia cumple la función de ir llevando aminoácidos para fabricar las proteínas en el citoplasma. El ARN de transferencia tiene una formita muy particular, tiene forma como de trébol. Es una sola cadena de nucleótidos, pero que está plegada con forma de trébol. Este plegamiento con forma de trébol ocurre en el núcleo, ya adapta su forma final, la forma que va a tener en el citoplasma. Una vez que adquirió su forma, vamos a llamar forma de trébol, que es la forma inicial, luego puede cambiar un poquito, pero una vez que adquirió su forma, sale al citoplasma y el citoplasma sigue su maduración haciendo algo más. Tiene que cargarse con un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos distintos utilizamos para fabricar proteínas? Esta respuesta capaz que la recuerdan, pero si no en algún video lo vimos. Nuestro cuerpo y el de la mayor cantidad de seres vivos que existen en el planeta utilizan un número fijo de aminoácidos. Nosotros usamos 20 aminoácidos para fabricar los más de 90.000 tipos distintos de proteínas que tenemos. Esos 20 aminoácidos no están sueltos en cualquier lado, sino que están unidos a un ARN de transferencia. Esa carga, cada ARN de transferencia es como un camioncito. Esa carga de aminoácidos que hace ocurre en el citoplasma. Y para que ocurra esa carga, hay algunas enzimas que los ayudan. ¿Saben cuántas enzimas ayudan a los ARN de transferencia a cargarse de aminoácidos? 20 enzimas distintas, porque hay una para cada aminoácido. Y por último tenemos la maduración del ARN mensajero. El ARN mensajero es el ARN por antonomasia. Cuando uno habla de ARN, automáticamente a lo que uno evoca casi siempre es el ARN mensajero, porque es el que porta el mensaje del ADN. Si bien todos vienen del ADN, el que tiene la información para fabricar las proteínas es el ARN mensajero. Es el que tiene la información exacta para ver cómo va a ser la proteína que yo quiero fabricar. Ese ARN mensajero está formado por dos tipos de... La cadena tiene dos tipos de calidad, vamos a decir así. Hay sectores de la cadena que tienen información para la proteína y hay sectores de la cadena que no tienen información directa para la proteína. Esos diferentes sectores de ARN, tienen nombres propios. Vamos a llamar exón al sector del ARN que tiene la información para fabricar la proteína que yo necesito, y vamos a llamar intrón al sector de ARN que no tiene información para la proteína que yo necesito. A principios de este siglo, estamos hablando del 2000 y algo, se creía que los intrones no tenían información, o sea que era información redundante, que no servía para nada. Pero esto no es así. De hecho, nuestro ADN es cerca del 99% intrones, o sea que si fuera información que no es para nada, el 99% de lo que somos sería información para nada. No es así. Hay información, sirve para algo, pero escaparía al alcance de este curso explicarlo en este video. Si alguno tiene intriga sobre esto, puede investigarlo y de última me puede comentar qué fue lo que encontró. Pero lo que nos queremos quedar nosotros ahora en este video claro es que para que madure el ARN mensajero, yo tengo que sacar los intrones, porque no tienen información para la proteína, me tengo que quedar con los exones, que son los que tienen información para la proteína. ¿Cómo hago eso? Mediante enzimas. Enzimas que van a cortar donde está el intrón, van a unir entre sí a los exones, o sea, acá uniría este exón con este exón y con este exón, y ahí me quedaría un ARN mensajero maduro que ya no tiene intrones, en el que se han eliminado los intrones. Los intrones, si bien es información que no es para proteína, en una cadena de ARN lo que más hay son intrones, o sea, requiere un podado intenso el ARN mensajero para adquirir su forma final con la información propia de la proteína. Recuerden que cuando yo digo información de la proteína, ¿dónde está alojada la información de la proteína? ¿Dónde está alojada la información de la computadora de ustedes? ¿Está alojada en algún lado o no? Bueno,
Esa pregunta, pregúntenle al profesor de computación. Pero ¿dónde está alojada la información de la proteína en el ARN mensajero? Es sencillísimo de entender. En los nucleótidos. Cada nucleótido es una letra. ¿Cuántas letras tenemos en este lenguaje? 4. A, C, G y T. Ahora, la T está en el ADN. Acá recuerden que la T se reemplaza por una U. Adenina, citosina, guanina y uracilo. Ahí está alojada la información. Bueno, este ARN mensajero que ya está maduro, en el sentido de que ya eliminé los intrones, le faltan dos cositas más para terminar de madurar. El proceso de eliminación de los intrones y de unión de los exones se llama splicing. Viene del inglés, pero bueno, es el término con el que se conoce en biología. Luego viene no luego, porque esto ocurre todo en simultáneo, pero otro de los procesos que ocurre se llama capping, que viene de la palabra en inglés cap, capuchón. Acá adelante, donde arranca la información, donde arranca el gen, donde empieza la información de la proteína, se le pone un capuchón de nucleótidos. De un nucleótido particular que no es ni A, ni C, ni G, ni U. Es otro. Y ese capuchón tiene una función. La función que tiene es indicarle al ribosoma dónde va a arrancar la lectura. Es como en un libro, el libro arranca en la primera página. Bueno, es fácil saber cuál es la primera página. Bueno, el ribosoma, para saber dónde arranca la lectura, tiene el capuchón. Es el modo en que se da cuenta que tiene que arrancar la lectura ahí. Y otro proceso que ocurre de maduración del ARN es la adenización. Adenización, que sería colocar al final del ARN mensajero una tira de adeninas. La adenina, recuerden que es uno de los 4 nucleótidos que sirven para formar ácidos nucleicos. 5, si tenemos en cuenta la T y la U por separado. Esa cadena de adeninas tiene la función de evitar que el ARN mensajero sea degradado por enzimas. Porque una vez que el ARN mensajero se utilizó para fabricar proteínas, hay enzimas que lo degradan, porque si no lo degradaran, uno estaría fabricando proteínas todo el tiempo y hay veces que las proteínas no son necesarias. Tengan en cuenta que las enzimas que degradan cosas en nuestro cuerpo son proteínas, y si uno genera una gran cantidad, puede empezar a tener daño interno. Entonces, esta cola de adeninas sirve para evitar una degradación temprana del ARN mensajero. A medida que va envejeciendo, va perdiendo esas adeninas y termina siendo degradado por nuestras enzimas. Entonces, la maduración del ARN mensajero implica 3 procesos: un proceso de corte y pegue para que nos quedemos con los exones, un proceso de ponerle un capuchón, una señalización para indicar dónde arranca la lectura, y un proceso de colocar al final del ARN mensajero una tira de adeninas que va a evitar que se degrade este ARN antes de tiempo. Una vez que tiene todo eso, el ARN mensajero está maduro para ser traducido, que es la etapa que viene después. Resumiendo este video, la maduración del ARN es una serie de pasos que tiene que ocurrir en las moléculas de ARN para que estén listas para llegar al citoplasma y poder cumplir su función. Hay maduración en los 3 tipos de ARN: en el ribosomal, para fabricar las subunidades de los ribosomas; en el de transferencia, para adquirir la forma final de ese ARN de transferencia, que tiene formita de trébol, y la carga de aminoácidos que ocurre en el citoplasma; y del ARN mensajero, que es el que tiene el mensaje, en el que ocurren 3 procesos en simultáneo que me permiten quedarme con la información útil, señalizar al principio y señalizar al final. Vean el video un par de veces, cualquier duda que tengan la pueden hacer en el video o de modo público en la plataforma y a estudiar.